Carlos, una de las posibles causas principales de la no respuesta al tratamiento, además de que tal vez pacientes pues, no ingieren su medicación porque realmente son enfermedades insidiosas que no se sienten muchas veces, puede ser la heterogeneidad y que puede estar también detrás de muchas de las controversias que existen en resultados de investigación por años y años. Un grupo de investigación en un lugar tiene un cierto tipo de pacientes, a lo mejor justo escogió a los pacientes con unas ciertas características sin realmente pensarlo, con un sesgo, digamos, y al hacerlo otro grupo en otra parte del mundo, pues simplemente nada más no ha podido corroborar los resultados que ese primer grupo había presentado. La imprevisibilidad, digamos, en un momento dado son pacientes que de manera muchas veces poco predecibles desarrollan actividad de la enfermedad. Entonces nosotros nos preguntamos si podemos en un momento dado predecir brotes de la enfermedad o si su remisión o su, digamos, mejoramiento, digamos, su respuesta al tratamiento en un momento dado en la enfermedad pueda ser predecido a través de patrones moleculares o patrones celulares, porque muy bien Carlos describió perfectamente toda la cantidad de datos, la cantidad de estudios que se han realizado desde hace muchísimos años. Y la dificultad para el diagnóstico temprano. Hay una cuestión con la cual estoy en discusión con esta cuestión de la clasificación de las enfermedades, digamos, ¿no? Uno de los problemas es que nosotros como seres humanos necesitamos como que clasificar, como Linneo clasificó en su momento las plantas, pues necesitamos como que darle buscamos una homogeneidad en todo aquello que buscamos para poder diagnosticar de la mejor forma posible, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que esas clasificaciones a fin de cuentas pues no son correctas. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, con el paso del conocimiento y con el paso de las nuevas tecnologías que nos permiten mirar un poco más a fondo y escarbar detrás de esos individuos, ya a nivel celular y a nivel molecular y tal vez hasta más molecular todavía, digamos, en un momento dado, pues esos criterios clínicos con los que aún se trabajan realmente posiblemente estén errados. Y estará errado lo que yo les diga hoy también, algún día en el futuro, digámoslo así, ¿vale? Entonces, claro, el problema de esto, hoy en día, digamos, un problema práctico real, es que hay muchos pacientes que no están recibiendo ningún tratamiento más específico debido a que no cumplen con esos criterios de clasificación. Y muchas veces en los sistemas de salud simplemente y nada más dicen, no, pues es que no cumple con criterios de lupus, no le puedo dar el rituximab o el belimumab o lo que sea, sino que tengo que seguir dando prednisona e hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, claro, estos pacientes tienen algo, se están quejando, se les inflaman las manos de vez en cuando, se les inflama otra cosa de vez en cuando, a lo mejor tienen una pericarditis por ahí de repente, ¿no? Y pues, siendo los patrones moleculares la confirmación, podemos nosotros en un momento dado decir, bueno, si yo lo miro a nivel molecular, es que sí tiene algo y quisiera poder estudiarlos más a fondo realmente. Entonces, yo diría que esto de los patrones moleculares abre en un momento dado las posibilidades de un tratamiento más temprano. En pocas palabras, clasifiquémoslos de otra manera, aunque tal vez, como les decía yo, estemos cerrados en un futuro. Muy bien, pues eso fue lo que hizo el proyecto de CITESAT, SOPRISAT, digamos, que estudió varias de las enfermedades, también con la idea de que detrás de estas enfermedades existían cosas en común, que en un momento dado podrían tener al menos patrones moleculares en común. Como Carlos dijo también, no necesariamente tienen que tener la misma clínica, hay algo allí, digamos, como por ejemplo los genes del HLA, probablemente otras cosas que puedan tener que ver con que cierta clínica o ciertas manifestaciones clínicas de hecho importantes y que muchas veces caracterizan y dan lugar a los diagnósticos de esas enfermedades puedan ser otras en un momento dado, pero esos patrones moleculares también se pueden compartir. Y pues lo que nosotros hicimos fue un estudio bastante grande, como saben bien, que era transversal, pero que tenía una parte de inicio, digamos, que fueron seguidos un grupo de pacientes más pequeño, porque queríamos saber exactamente si los tratamientos de mucho tiempo en esa corte transversal podrían en un momento dado influir o no en los patrones moleculares que nosotros buscábamos. Entonces hicimos todo esto de las multiómicas,
la transcriptoma, genómica, citometría de flujo que se hizo, como Charlie muy bien sabe, en tiempo real. Proteómica, bueno, lo que se hizo fue una serología más o menos limitada y al final de cuentas la determinación de algunos analitos que quisiéramos hacerlo de una manera más general también para encontrar cosas que tal vez, aún así encontramos cosas que no se han visto antes. Entonces, identificamos estos 4 grupos moleculares utilizando los datos que son globales de transcriptoma y metiloma. Y lo que encontramos fueron estos 4 grupos, como ya los conocen bien. Las columnas son en color las enfermedades, las diferentes enfermedades. La última, en color morado oscuro, son aquellos pacientes que no se les ha definido un diagnóstico como tal. Y en las filas lo que tenemos son los patrones que nosotros encontramos a nivel funcional. Digamos que son módulos de funcionalidad basados en los resultados de transcriptoma y metiloma. Entonces tenemos un inflamatorio, uno que llamamos no definido, que ya les diré un poquito más sobre el linfoide y el del interferón. Sí había un enriquecimiento, como era de esperar, de pacientes con lupus y pacientes con Sjögren's en del interferón, pero también pacientes con enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que se llama mixta, como bien saben, porque tienen algo de artritis, algo de escleroderma, algo de lupus, y al final David Eisenberg se pelea todo siempre porque dice que no, que esto es lupus, y que no, que bueno, pues tal vez sí se parezca más a lupus, al final de cuentas molecularmente, pero lo tenemos por acá y lo tenemos por acá también. Y antifosfolípido primario también, escleroderma, artritis y síndrome de Sjögren's. Lo que hicimos luego también fue, con los datos clínicos que se nos dieron, que eran un cierto número, digamos, no era nada fácil de estudiar cada uno de los datos clínicos, lo que hicimos fue correlacionar con componentes principales esos datos clínicos y después ver si algunos de esos componentes principales se enriquecían en los grupos. Entonces lo que ven los círculos concéntricos acá son, el primero es el inflamatorio, el indefinido, el 3, y el cuarto es el del interferón. Aquí lo que se ve más oscurito, color naranja, es, por ejemplo, pues que los pacientes con interferón, pero también los pacientes con el inflamatorio tenían, por ejemplo, alteraciones renales, nefritis en su caso, y anormalidades de proteinuria, de ratio de proteinuria, creatinina, proteinuria, y otras cosas más. Estamos, de hecho, mirando con Conchi Marañón varias de las predicciones que podemos hacer en este sentido, y claro, sería muy interesante ver realmente cuál es la diferencia entre estos pacientes. Y otros datos clínicos más que pudimos ver enriquecidos en algunos de los grupos. Y también los tipos celulares, autoanticuerpos, que más que nada se veían en el patrón del interferón realmente, realmente poco en el linfoide, y tipos celulares que podíamos ver. En el interferón aquí, la razón por la cual son los colores estos marrones acá, por el cual no lo vemos un poquito en las células B, es más que nada porque el patrón del interferón se encuentra básicamente expresado en todos los tipos celulares. Lo que pasa es que esto se refiere a una diferencia, digamos, con los otros patrones. Entonces el del interferón no se ve, mientras que en el linfoide y en el de neutrófilos, más que nada lo que se ve, son tipos celulares relacionados con neutrófilos, células mieloides, es este de acá, este es el indefinido me parece, y este es el linfoide, no lo alcanzo a ver bien. Y aquí lo que ven más que nada son linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, células NKT, CD8, CD4, etcétera, etcétera. Entonces, de manera muy especial, pues no vemos realmente mucho de la producción de anticuerpos, lo que más bien es en el patrón del interferón y otros tipos de citoquinas y analitos que sí se ven claramente, por ejemplo, en los pacientes del grupo inflamatorio o en el grupo también del interferón. En gran medida son varios de los esperados. Lo importante aquí es que esto es la primera vez que se hizo todo esto en conjunto con varias enfermedades autoinmunes sistémicas y que pudimos formar estos grupos diferentes. Como saben, yo hice gran parte de mi carrera en la Universidad de Uppsala mirando la genética, entonces me gusta mucho este tipo de esquemas que se llaman de Manhattan porque pues, parecen edificios, aunque a mí la ciudad de Chicago me gusta más. Pero bueno, entonces el A es el inflamatorio, el indefinido, el linfoide y el del interferón.
Y lo que salió muy claro, y tengo que decir que es la primera vez que se describe con las tres cosas analizadas, son que el HLA clase 2 se ve muy fuertemente asociado en el grupo del interferón, que son los pacientes que tienen todos los anticuerpos RO, LA, anti-DNA, en realidad también anti-SM, anti-RNP en estos pacientes, y la firma del interferón. Entonces, en este grupo de pacientes lo que se ve claramente es que la firma del interferón sale aquí muy bien marcada. Tenemos el HLA también un poquito asociado por acá, pero vemos algunos otros resultados, y lo que hemos visto también un poco más en detalle hasta donde hemos podido es que lo que está detrás contribuyendo a la genética de estos grupos es diferente, no son precisamente los mismos genes los que se encuentran detrás. Aquí ven IRF5, por ejemplo, que es un gen relacionado con el interferón también, pero aquí aparecen otros genes asociados. Este es un grupo de genes que estamos estudiando y que de hecho es bastante interesante, y otros más. Por lo tanto, genéticamente al parecer hay algunas diferencias. Y el HLA no resalta tanto porque tal vez, por ejemplo, el indefinido tenía muchos más pacientes con escleroderma, con artritis y con todo, pero el HLA sale muy débil y de alguna manera hay un efecto que contrarresta, por ejemplo, esa asociación del HLA en este grupo de individuos. Bueno, el grupo no definido, como les dije antes, al parecer es un grupo muy cercano a lo normal y se presenta en pacientes con menor actividad. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos el número de genes que se diferenciaba entre los pacientes de este grupo o de los grupos diferentes con controles sanos, o sea, lo que se llama la expresión diferencial. Y únicamente cerca de unos 8 o 9 genes realmente se diferencian de los controles normales. Entonces, al parecer es un grupo donde también la actividad de la enfermedad, al menos pudiendo medirla con el SLEDAI, que no todos los pacientes tenían el SLEDAI, y yo sé que tampoco el SLEDAI es un índice de actividad, tiene su parte subjetiva en un momento dado, pero que lo que veíamos claramente era lo que nos importaba, que los tres grupos que llamamos inflamatorio, linfoide e interferón tenían actividad más elevada de la enfermedad, mientras que el grupo indefinido tenía menor actividad de la enfermedad, y esto era estadísticamente significativo. En los pacientes con Sjögren's, donde se mide el SDAI, que no está tan usado, no había tantos pacientes con este score medido, y por lo tanto, aunque tenía una tendencia también de menor actividad de la enfermedad, no llegó a ser significativo el resultado. Sin embargo, la tendencia estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que nosotros llegamos a la conclusión a la que llegamos es que los grupos patogénicos en realidad no tenían que ver con la actividad de la enfermedad, que fuera la actividad de la enfermedad la que los creaba cada uno en relación con el otro, sino que los tres se presentaban en pacientes con mayor actividad de la enfermedad y el indefinido en pacientes con menor actividad de la enfermedad. Entonces, lo que hicimos fue mirar a los pacientes de la cohorte de inicio. Como les decía yo, no eran tantos pacientes, fueron seguidos en su momento de pacientes con menos de un año de tratamiento, fueron seguidos por 6 meses y por 14 meses, que fue lo que pudimos hacer, y lo que encontramos fueron 3 diferentes tipos de pacientes, digamos. Aquellos que llamamos estables como tal, que la gran mayoría entraba en el indefinido, por lo tanto eran pacientes que tenían controlada básicamente su enfermedad con su tratamiento. Algunos de estos, aunque eran estables, sí se les veían los patrones moleculares y los porcentajes eran pequeños. Un número muy bajo de pacientes no estables. A aquellos los llamamos aquellos que empezaban con un patrón molecular patogénico, cambiaban a otro patogénico también, ¿vale? Por lo tanto eran como inestables, ¿vale? Y luego lo que llamamos de pacientes con actividad en remisión, que eran pacientes que empezaban en la base, digamos en el baseline, con uno de los grupos, también con el indefinido, con el interferón, con el linfoide o con el inflamatorio, pasaban generalmente al indefinido, o sea que entraban probablemente en remisión, pero cuando se activaban otra vez, después de 14 meses, volvían al mismo grupo anterior. O sea, si habían empezado con el inflamatorio, en ese tercero donde estaban, solía ser el inflamatorio. Si empezaban con el interferón, terminaban con el interferón, a pesar de pasar por remisión, ¿vale? Entonces volvían a ese grupo, no cambiaban de grupo, ¿vale? Ahora bien, es verdad
que podríamos pensar, bueno, a lo mejor un paciente que empieza con interferón dentro de 3-4 años a lo mejor pasa a ser inflamatorio, no lo sé, no lo puedo decir porque esto fue lo más que llegamos, ¿vale? Pero eran todos pacientes de inicio, ¿vale? Muy bien, bueno, esto básicamente lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Joaquín Dopaso, y lo que justamente nosotros hicimos aquí, una gráfica un poquito diferente, digamos, y justamente lo mismo. Lo que aquí queríamos mostrar, como por ejemplo en respuesta, esto es una simulación que hemos hecho junto con él, de la respuesta de Ilimumab. En un momento dado lo que vemos acá son, dividimos la cohorte en dos, entonces lo que vemos los pacientes que la simulación de la respuesta, si nosotros utilizamos el diagnóstico, digamos, lo que vemos es que un porcentaje entre un 57 y un 62% de los pacientes, digamos, se predice que responderían al belimumab, de acuerdo a ese transcriptoma metiloma, y con el método del doctor Dopaso. Si nosotros cogemos los grupos moleculares, lo que vemos es un cambio importante. Lo que vemos es que el 84% o hasta casi el 90% de los pacientes que se encuentran, por ejemplo, en el grupo del interferón, son los que van a responder en un momento dado al belimumab. Y son muy pocos los que no responderían, los que son de baja respuesta al belimumab, que están en esta parte de la curva acá, ¿vale? Vemos de todos modos que los indefinidos, pues como son indefinidos, igual no se sabe si responderían, no son pocos los genes los que nos pueden decir esto, más bien muchos no responderían. Los linfoides y los inflamatorios, nosotros veíamos una firma del interferón en los inflamatorios, que es esa firma baja que se ha descrito también, por ejemplo, en los estudios clínicos, pero que en un momento dado no están respondiendo, con el estudio TULIP, por ejemplo. Entonces, de aquí es más o menos lo mismo. Independientemente del diagnóstico, si los pacientes tienen una firma del interferón, aquí no se alcanza a ver, van a tener una mejor respuesta. Esta es la del interferón, una mejor respuesta al belimumab, independientemente del diagnóstico. Acá lo ven también. Y serían pocos los pacientes que no responderían en un momento dado al belimumab, si son los que están en el grupo del interferón, pero si están en los otros grupos, pues ya el número de pacientes que no responderían es mucho más elevado. Y lo mismo que les decía yo, independientemente del diagnóstico. Aquí lo que ven también, por ejemplo, es el grupo, me parece que es el linfoide, no lo alcanzo a ver, pero hay un número elevado de pacientes, un número muy bajo de pacientes que responderían, entonces es muy elevado. Entonces, esto depende realmente del patrón molecular y no del diagnóstico. Bueno, lo que hemos estado tratando de hacer es utilizar los patrones moleculares para predecir la posible actividad o la remisión prolongada. Y Daniel Toro, vamos, se metió mucho en este trabajo, y una de las dificultades más grandes es justamente cómo es cada paciente, cuántos genes se expresan, y él lo que buscó fue hacer módulos que, digamos, juntar todos los datos habidos y por haber que había de pacientes con lupus y de controles sanos, y utilizar eso para poder definir un grupo, digamos, de referencia para determinar cuántos módulos realmente hay en los pacientes con lupus. Y se topó con 9 módulos en general. Cada uno de esos módulos tiene muchos genes, ¿verdad? Pero son módulos bastante específicos, digamos, ¿no? Y eso lo hace con estos patrones de referencia. Primero una coexpresión de los módulos, una proyección funcional, y luego la distancia que hay entre lo que llama desregulaciones, la distancia que hay con los individuos sanos en un momento dado, teniendo datos públicos de todas partes. Entonces, con esto se determina el grado de desregulación que puede haber. Entonces, lo que hicimos fue tratar de predecir. ¿Qué pasa? ¿Qué patrones en un momento dado me pueden predecir cuánto tiempo, digamos, en cuánto tiempo cambian los patrones cuando un paciente va entrando en remisión, y que me puedan decir que los pacientes van a entrar en remisión? Entonces tenemos de los neutrófilos, que es uno de los que más rápidamente baja, digamos, o sea, cuando un paciente entra en remisión. Remisión no lo quiero decir es con un SLEDAI que está bajando, ¿vale? Esto lo pueden mirar en el trabajo de Briefings y Bioinformatics, que fue donde al final lo publicamos. Por ejemplo, la de Plasma Cell, el módulo de Plasma Cell también
también puede bajar rápidamente, de plaquetas o de eritrocitos bajan bastante rápidamente, entran en remisión. Sin embargo, la firma del interferón tarda mucho en desaparecer, por lo tanto, o no desaparece del todo, por lo tanto, no va a ser útil realmente para predecir que un paciente va a entrar en remisión. Después lo que vimos es el tiempo que tarda en aparecer la desregulación antes de un brote de actividad. Y lo que vemos es que la plaqueta, los módulos de plaquetas, estos dos módulos de plaquetas y el módulo del ciclo celular y de eritrocitos, es en un momento dado el módulo que aparece más rápido, que se desregula más rápido cuando un paciente va a entrar en actividad. Lo que vemos también es que si ha habido una disminución de la actividad, pero esta no es seguida por una caída en los neutrófilos, ¿verdad?, es probable que este paciente tenga un brote nuevo bastante pronto. Más o menos pudimos predecir en unos 3 meses. Los neutrófilos, y con esto estamos viendo que los neutrófilos pueden ser realmente importantes y que es algo que en un momento dado se podría estudiar a un nivel más de, por ejemplo, vamos a seguir todas las biometrías hemáticas que decimos de mi tierra, ¿vale?, para ver de qué manera están cambiando, por ejemplo, los neutrófilos y de qué manera podríamos en un momento dado poder predecir. Si no está bajando, ese paciente probablemente llegue a actividad. Que hay una infección subyacente que no se ha visto, pues también puede ser. Y es que a lo mejor muchos de estos pacientes sí que puedan tener una infección subyacente que no hemos podido en un momento dado detectar, que no se ve, porque no tienen ni una bacteriemia, ni una septicemia, ni nada. Y los neutros tampoco es que suban demasiado, ¿vale? No es una cuestión. También es tal vez una relación neutros-linfos ahí que podría existir. Esto, tenemos este programa que de hecho ahora se está mejorando mucho, estamos metiendo muchas más funcionalidades con el cual se puede meter los datos de un paciente, de hecho sin control, determinar los módulos que están desregulados, que son estos 9 de acá, y en un momento dado predecir el tipo de comportamiento clínico que en un momento dado pueda tener este paciente. Y estamos viendo utilizarlo con estudios clínicos en el proyecto 3TR, que para eso vamos a tener que ir probablemente ahí al mismo, donde las empresas, para poder hacer uso de sus datos de estudios clínicos y ver si podemos en un momento dado predecir esto. El comportamiento, digamos, de la enfermedad en un momento dado, o también la respuesta en un momento dado al tratamiento. En este mismo trabajo tenemos datos de Tabalumab, que es un medicamento parecido al Belimumab, no lo tengo aquí puesto, pero que Eli Lilly tiró a la basura, digámoslo así, pero que nos ha permitido utilizar esos datos para ver un poco la respuesta o no respuesta al tratamiento. También depende mucho de los índices de respuesta o de remisión que se estén utilizando, que eso es una discusión que se puede tener a nivel clínico realmente. ¿Cómo son los patrones moleculares a nivel de célula única y qué características tienen las células que los componen? Pues esto es más o menos lo que te quiero poner aquí. Nosotros lo que tratamos de mirar es, en un momento dado, si yo cojo a esos pacientes de los grupos moleculares, qué células son las que veo que predominan en un momento dado, y aquí lo que más o menos se puede ver es cómo vemos comportamientos diferentes de las células T, de las células B y de los neutrófilos y otros tipos celulares en estos pacientes. Esto es algo que podríamos ver con más detalle. ¿Cómo son los patrones moleculares de pacientes que no responden al tratamiento? Que pensamos que es sumamente interesante, y este es un trabajo que Dani Toro hemos enviado ya a publicación, que lo que hemos hecho es, no teniendo los datos de célula única, sino simplemente y nada más deconvolucionando los datos que existen hoy en día, y mirar justamente la combinación de células que en un momento dado se puede dar, en donde vemos los pacientes respondedores y no respondedores, qué características tienen. Y vemos cómo en un momento dado pues puede tener una combinación de células de memoria, B de memoria, células CD8, CD4, gamma delta, monocitos, en respondedores y no respondedores, que es esa combinación celular la que en un momento dado, como bueno, tú lo decías, la que puede ser importante, y aquí lo vemos también. Y aquí lo que vemos es los tipos celulares específicos ya a nivel de células más específicas, por ejemplo, en este caso células dendríticas o células CDK,
NK dendrítica, así veo, no alcanzo a ver bien, que se ven diferentes en aquellos pacientes que son respondedores o no respondedores, y los genes detrás de las mismas. Y bien, ya se ha mencionado el proyecto 3TR, donde queremos predecir los mecanismos de respuesta y no respuesta al tratamiento utilizando los patrones moleculares. Básicamente, aquí ya son varias enfermedades inmunomediadas: lupus, artritis, asma, EPOC, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, donde estamos tratando de trabajar de la manera más armónica posible, aunque eso no sea lo más fácil del mundo, pero estamos tratando de hacerlo. Y en un momento dado, pues, el seguimiento de pacientes que se les da un tratamiento determinado y que puedan responder o no responder, y que podamos mirar esos patrones moleculares, cómo se diferencian, cómo son. Y bueno, gente que también como Chari, que están trabajando con la parte, digamos, in vitro, viendo, por ejemplo, in vitro los diferentes tratamientos y cómo afectan en un momento dado a patrones moleculares a ese nivel. ¿Cuáles son los objetivos de 3TR? Pues identificar estos patrones moleculares respuesta y no respuesta, tanto de uso rutinario como a biológicos específicos. Aquí me falta la artritis reumatoide. Asma y Crohn tienen muchos tratamientos, esclerosis múltiple también. Comprender estos mecanismos de no respuesta a los diferentes tratamientos, identificar, de ser posibles, marcadores también a nivel proteico que se puedan detectar con cierta facilidad y que sigan estos patrones moleculares, y intentar, porque eso también lo tenemos dentro de los objetivos del estudio, y de hecho hay un paquete de trabajo, transferir la aplicación de estos patrones moleculares, celulares o proteicos, o la combinación de estos, a la clínica en la medida de lo posible. Es lo que quisiéramos hacer. Si no lo hacemos en 3TR, pues ojalá lo podamos hacer en algún tipo de continuación de 3TR, a ver si se puede dar, porque pues esas cosas, esas sí no son predecibles. ¿Vale? Esto es cuando tuvimos la reunión de todo 3TR en Granada, en octubre del 2019, se nos atravesó el COVID. Mi grupo, aquí, esta es una imagen, por lo que no lo tengo que cambiar, pero aquí estamos todos en diferentes instancias en donde lo pasamos muy bien cuando andamos por ahí. Y el grupo de PRECISE-SATS, con todos los clínicos y todos los grupos representados, cuando estuvimos en algún momento en el Reino Unido, trabajando juntos. Y pues nada, eso está ahí. Muchísimas gracias.